Buenos días, bienvenidos a este repaso de lección para maestros. Esta vez de la lección número 8, titulada Consolaos, pueblo mío. Y vamos a observar entonces, eh, esta lección es muy importante dentro de las lecciones de este trimestre. De hecho, el folleto de escuela sabática está titulado así, Consolaos, pueblo mío. El versículo para memorizar, entonces lo vamos a encontrar aquí en Isaías 49. Y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Está registrado en Isaías 49. Y como siempre lo hemos mencionado, el versículo para memorizar es muy importante porque reúne todos los temas o subtemas que tiene la lección. Así que, por ejemplo, vamos a observar aquí en este versículo para memorizar, hay tres elementos. El primero, hay una anunciadora, da las características como si fuera una reportera, ¿no? Una periodista que sube a un monte alto. Y entonces se le menciona que proclame un mensaje. Así que es un anuncio de una buena noticia, obviamente. Esa es la primera temática, el buen anuncio, la buena noticia. El segundo dice que esa anunciadora de Jerusalén va a levantar, va a levantar su voz para decirle a Jerusalén, no temas, no temas. Eh, Esa expresión no temas tiene que ver con la crisis que estaba pasando Jerusalén, la crisis que estaba pasando el pueblo de Dios. Y ahora esa voz que le grita fuertemente, no temas, es el preludio, es el anuncio de una liberación, de una restauración que va a tener Jerusalén. Y por último dice, ved aquí al Dios vuestro. Es decir, que el Dios se va a revelar a Jerusalén nuevamente. Así que en estos tres aspectos del texto bíblico, pues está también resumida la lección de esta semana. Hay un tema principal y es el tema del conocimiento del futuro de Dios, cómo Dios muestra el futuro para el pueblo de Dios. Y bueno, esa confianza que hay en el conocimiento del futuro, pues se convierte en una esperanza para el pueblo de Dios, porque Dios allí brinda la seguridad que Él va a estar con su pueblo, que Él va a perdonar a su pueblo, lo va a restaurar y lo va a guiar hasta que esté a salvo. Y hay tres temas grandes allí. El primero es una restauración que va a haber luego de una devastación. Capítulos 40 de Isaías en adelante ya comienzan a mostrar un futuro para Israel. Después de los juicios, de los castigos, de las reprensiones, entonces ahora viene una promesa de restauración. Esa promesa de restauración, pues eso va a brindar una seguridad a Israel, al pueblo de Dios, que Dios va a estar con el pueblo. O sea, a pesar de las dificultades presentes, de lo que está pasando con ellos, de las cargas que tienen que llevar, de las opresiones que en medio de las cuales están, pues hay una esperanza hacia el futuro. Y Dios muestra el futuro como un futuro esperanzador. Bueno, es una enseñanza para nosotros también hoy, ¿no? En medio del mundo en el que vivimos, de un mundo frío, en un mundo de maldad, un mundo de peligros, pues obviamente tenemos entonces una esperanza, es una esperanza de restauración para el pueblo del Señor. O sea, Dios no nos va a dejar en medio de esta situación, Él nos va a librar de esta situación. El segundo aspecto es la preparación del camino. Y bueno, hay mucho que usted puede ahondar en esto. La lección de escuela sabática muestra muchas figuras, ¿no? La del rey que viene y tiene que allanarse las sendas, pero en cierta medida es la preparación espiritual que el pueblo debía hacer, el despojarse de la idolatría, el despojarse de muchas cosas, que hoy puede también para nosotros ser un llamado a despojarnos de muchas cosas que ocupan el lugar de Dios. Así que
Dios nos promete una restauración y Él va a venir, Él se va a manifestar, pero el objetivo o el propósito por el cual anuncia es para que el pueblo entonces asuma el compromiso de hacer la preparación de un camino. Y el tercer grande tema es la revelación de la gloria del Señor. Finalmente Dios se va a revelar. Eh, Viene el día cuando la revelación del Señor será total. Obviamente nosotros tenemos una revelación de Dios donde ya dice Juan 1:14, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria de Dios vino, se hizo presente en la tierra y sigue haciéndose presente en el medio nuestro. Sigue haciéndose presente para con nosotros. Su gloria se refleja, su gloria se manifiesta. Pero viene un día especial donde Dios va a revelar su gloria y va a consumar entonces la liberación total del pueblo de Dios. Así que esto tiene que traer esperanza, esto tiene que traer al pueblo de Dios ese anhelo de ese futuro glorioso que Dios domina. Y pues por obvias razones, entonces nos ayuda a mantenernos firmes y a mantenernos esperanzados en medio de un mundo convulsionado, en medio de problemas, de dificultades que podamos afrontar. Viene una aplicación práctica que usted debe hacer siempre, ¿no? Nunca termine una lección de escuela sabática simplemente brindando información, sino siempre trate de llevar, de aplicar ese conocimiento a la vida práctica, al hoy, a la experiencia personal de cada alumno. Entonces, por ejemplo, usted puede mencionar cuáles son las promesas bíblicas que más te consuelan en medio de una pérdida familiar, en medio de una pérdida económica, en medio de un desánimo espiritual. ¿Qué promesas bíblicas son las que más te consuelan? ¿Me puede dar espacio allí para que cada uno muestre cuál es esa promesa bíblica que mantiene allí en su corazón en momentos difíciles? Y el segundo es por qué es importante para ti recibir el perdón de Dios. ¿Por qué será importante para ti recibir el perdón de Dios? También una pregunta para compartir. Recordemos que la lección nos hablaba de eso, cómo Dios perdonó a Israel y ese perdón pues se veía, el perdón de Dios se veía evidente en esa promesa de restauración también. Dios no solamente perdona, sino que perdona y restaura. Número tres, ¿cómo usas tu voz para proclamar buenas noticias? Entonces allí llevemos al hermano a pensar, ¿cómo estoy usando mi voz? Y no solamente la voz, todos los medios, ¿no? Hoy las redes sociales. ¿Cómo uso mis redes sociales para proclamar buenas noticias? Porque a veces muchos quizá, y usted debe hacer reflexionar en esto al alumno, porque a veces uso mis redes sociales, a veces hasta para dar malas noticias, para escribir tonterías, para escribir mensajes de crítica, de desánimo o cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo yo usar mi voz, mis redes, mi influencia para proclamar buenas noticias? Es decir, para hablar de esa liberación que el Señor dará a su pueblo. Y por último, ¿cómo se puede entender la gloria de Dios a la luz de Juan 1:14? Vimos su gloria, dice, gloria que como hijo único recibió del Padre. Entonces, ¿cómo la gloria de Dios se puede reflejar en mí también? ¿Cómo puedo yo ver a esa gloria de Dios trabajando en mi vida continuamente? Son preguntas que debo llevar para la reflexión a cada uno de mis alumnos. Así que bueno, este ha sido el bosquejo de maestros para la clase de esta semana. Que Dios les bendiga en la labor que ustedes realizan.